Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter con un tema que, la verdad, genera bastantes preguntas. Sí, suele pasar. Y a veces como nerviosismo, ¿no? Entre los contribuyentes aquí en Colombia. Hablamos de la renta por comparación patrimonial. Un nombre que asusta un poco a veces. Exacto, suena como complicado. Y mucha gente oye eso y piensa, ¿cómo así? ¿Otro impuesto? ¿Solo porque mi patrimonio creció? Pero bueno, la cosa no es tan así. No, no es exactamente un impuesto adicional. Es más bien otra cosa. Justo eso queremos aclarar hoy. Vamos a ver qué dice la normativa fiscal colombiana, lo que dice la DIAN. Que es la entidad de impuestos acá, para que todos sepan. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Eso. Y también lo que dice el Estatuto Tributario, que es como la Biblia de los impuestos en Colombia, ¿cierto? Correcto, ahí está la base de todo esto. Nuestra misión hoy es sencilla. Entender bien qué es esta figura, cómo hace la DIAN esa comparación año tras año, qué pasa si encuentran diferencias que como que no cuadran. Que no se justifican. Exacto. Y lo más importante, cómo podemos justificar esos aumentos de patrimonio para estar tranquilos. Y para eso, pues contamos con tu visión experta. Listo, entremos en materia. Empecemos por ahí, por quitarle el misterio. Tú decías que esto no es un impuesto por diferencia patrimonial. Eso me parece clave para arrancar. Totalmente clave. Entonces, si no es un impuesto directo porque el patrimonio suba, ¿qué es realmente la renta por comparación patrimonial? Es una excelente pregunta para empezar. No es un impuesto nuevo sobre el aumento del patrimonio en sí mismo. Piénsalo más bien como un mecanismo de control. Control. Sí, de control y fiscalización que tiene la DIAN. Es una herramienta que usan para revisar la coherencia de las declaraciones de renta. Ah, ya. Su propósito principal es pillar, digamos, si alguien ha omitido ingresos. O sea, si no declaró todo lo que ganó. Exacto. La DIAN busca asegurarse de que si tu patrimonio creció, ese crecimiento se pueda explicar con los ingresos que tú mismo reportaste en tu declaración, que haya lógica. Entiendo. Y ojo, esto no se lo inventó la DIAN de la nada. Está clarito en la ley, en el Estatuto Tributario. Ah, tiene base legal fuerte. Claro. El artículo clave es el 236, aunque no nos vamos a llenar de números de artículos. Es bueno saber que está ahí, bien fundamentado. Sí, claro. Ese artículo básicamente le da permiso a la DIAN para asumir que si tu patrimonio crece más de lo que tus ingresos declarados pueden justificar, pues esa diferencia que no se explica podría ser renta que no declaraste. Una presunción, digamos. Una presunción legal, sí. Y hoy en día, con la facturación electrónica, la información exógena que reportan los bancos, las notarías, la DIAN cruza muchísima información. Claro, tienen más herramientas que antes. Muchísimas más. Esa capacidad de comparar patrimonios es ahora mucho más potente. Ok. A ver, vamos a desglosar esto un poquito más. Entiendo la lógica. La DIAN mira como la foto de tu patrimonio al final de un año. Digamos, 31 de diciembre. Ajá. Y la compara con la foto del año anterior. Exacto. Si ve que el patrimonio creció, entonces mira tu declaración de renta de ese año y dice, a ver, los ingresos que esta persona reportó aquí sí explican este aumento. Justamente esa es la idea. Y si ven un salto muy grande en el patrimonio, uno que como que no cuadra con los ingresos que declaraste, ahí es donde sospechan que falta algo, ¿verdad? Exactamente esa es la lógica. La DIAN parte de una premisa bastante simple, de hecho. A ver. Comparan el aumento de tu patrimonio líquido, o sea, tus activos menos tus deudas, de un 31 de diciembre al siguiente. El neto, lo que realmente aumentó. El neto. Y miran también lo que gastaste en ese año, tus consumos. Todo eso debería poder explicarse con las rentas que declaraste. Claro, tiene sentido. Si esa ecuación no cierra, si el patrimonio subió mucho más de lo que justifica la renta que reportaste, la ley presume, en principio, que omitiste ingresos. O sea, que ganaste más de lo que dijiste. Eso presume inicialmente. Claro, es una presunción que se puede desvirtuar. Uno puede probar que no fue así, como veremos. Pero de entrada, esa es la sospecha. Y mencionaste una ecuación. Me imagino que no es solo mirar por encima, sino que hay una fórmula matemática que usa la DIAN para esto, ¿no? Sí, claro, hay un cálculo formal. Sin que nos recites la fórmula del estatuto, ¿cuáles son como las piezas clave que ponen en esa balanza? ¿Qué comparan exactamente? Bueno, básicamente son dos lados de la balanza. Por un lado, calculan la diferencia neta en el patrimonio líquido. O sea, patrimonio líquido del año que revisan menos el patrimonio líquido del año anterior. El incremento real, lo que subió. Exacto, ese es el aumento que hay que explicar. ¿Y al otro lado de la balanza? Al otro lado,
ponen la suma de los conceptos que, según tu declaración, deberían justificar ese aumento. Toman tu renta gravable. La base sobre la que pagué impuesto. Correcto. Le suman las ganancias ocasionales netas que declaraste, si las tuviste, como vender una casa o ganarse una lotería. Ajá. Y le suman también las rentas exentas, que son ingresos que, aunque no pagan impuesto, sí ayudan a justificar patrimonio. Como algunos aportes a pensión o cosas así. Exacto. Y a toda esa suma, renta gravable plus, ganancias ocasionales plus, rentas exentas, le tienen que restar algo importante. ¿Qué le restan? Le restan el impuesto de renta y complementarios que efectivamente pagaste durante ese año. Ah, claro. Porque esa plata salió de mi bolsillo, ya no la tengo para justificar el aumento. Precisamente. Ese dinero ya no está disponible. Entonces, comparan el aumento real del patrimonio, lado 1, con esta suma de rentas ajustada por el impuesto, lado 2. Ya veo la lógica matemática. Y lo interesante es cómo esa simple resta se convierte en una herramienta de fiscalización potente. Si el valor del lado 1, el aumento real del patrimonio, es mayor que el valor del lado 2, o sea, las rentas que lo justifican, Queda una diferencia ahí como flotando, ¿no? exacto. Esa diferencia que queda volando, que no se explica con la declaración, es lo que la ley considera por defecto como renta líquida gravable adicional. O sea, asumen que fue un ingreso que no declaré. Correcto. Asumen que debiste haber declarado esa diferencia como ingreso y no lo hiciste. Pongámosle números a esto, que siempre ayuda a entender mejor. Imaginemos una persona, digamos, Ana. Listo, Ana. El 31 de diciembre de 2024, Ana tenía un patrimonio líquido de 200 millones de pesos. Ok. Y al 31 de diciembre de 2025, su patrimonio líquido ya era de 300 millones. Un buen aumento. Sí, un incremento neto de 100 millones de pesos en 2025. Clarísimo. Ahora, miramos la declaración de renta de Ana para ese año 2025. Declaró: ingresos por salarios, ya depurados, una renta gravable de 80 millones. Ajá. También tuvo una ganancia ocasional neta, digamos que vendió un lotecito, por 10 millones. Ok. Y durante ese 2025, ella pagó en total 5 millones de pesos de impuesto de renta. Listo. Tenemos los datos. Entonces, si sumamos lo que justifica el aumento, 80 millones de renta gravable, más 10 millones de ganancia ocasional. Da 90 millones. Exacto. Y le restamos los 5 millones de impuesto que pagó. Nos da 85 millones. Eso es. Su declaración de 2025 justifica un aumento patrimonial de 85 millones de pesos. Pero su patrimonio real creció en 100 millones. Ajá. Ahí está la diferencia. Exacto. Hay una diferencia patrimonial no justificada de 15 millones de pesos. Son los 100 millones de aumento real menos los 85 que justifica su declaración. Esos 15 millones son la campanita que le suena a la DIAN. Y aquí es donde, como dicen, la puerca tuerce el rabo, ¿no? Donde se pone seria la cosa, para el bolsillo de Ana. Definitivamente. Si Ana no logra explicar bien, con papeles y todo, de dónde salieron esos 15 millones extra, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué le puede pasar? Bueno, las consecuencias no son menores y se van sumando. La primera, y la más directa según la ley, es que esa diferencia que no se justificó, los 15 millones del ejemplo, Sí. se suman a la renta líquida gravable de Ana para ese año 2025. O sea, le recalculan el impuesto como si hubiera ganado más. Exactamente. La base para calcular su impuesto de renta de 2025 aumenta en esos 15 millones. Si ella declaró sobre 80, la DIAN dirá: no señor, usted debió declarar sobre 80 más 15, o sea, 95 millones. Y claro, el impuesto a pagar va a ser mayor. Ok, eso ya duele. ¿Pero es solo eso? ¿Pagar el impuesto adicional? Ojalá fuera solo eso, pero no. Encima de ese mayor impuesto que resulta, viene la famosa sanción por inexactitud. Uy, la sanción. ¿Y de cuánto es? La regla general que está en el Estatuto Tributario dice que esta sanción es del 100% del mayor valor del impuesto a cargo que se genera por añadir esa renta por comparación patrimonial. Espérate un momento. 100%. O sea, si esos 15 millones adicionales le generan, no sé, digamos 4 millones más de impuesto. La sanción serían otros 4 millones. Exacto. Es así de fuerte. Se duplica lo que hay que pagar por esa parte. Correcto. En el escenario base. Así es. Te cobran el impuesto adicional y además una sanción igual a ese impuesto adicional. La idea es castigar el error o la omisión que llevó a pagar menos. Wow, eso es un golpe duro. Y dijiste escenario base.
¿Puede ser peor? Sí, puede ser peor. Bastante peor, de hecho. ¿Más grave que el 100% de sanción? ¿Cómo? Sí, la ley tiene un escenario agravado. Si la DIAN logra probar que esa diferencia patrimonial, que no se justifica, viene de haber omitido activos. ¿Cómo así? ¿No declarar cosas? Exacto. No declarar una cuenta en el exterior, una finca, unas acciones, criptomonedas, lo que sea. O si viene de haber incluido pasivos inexistentes. ¿Deudas falsas? ¿Inventar que le debes plata a alguien? Justamente. Inventar deudas para bajar artificialmente el patrimonio. Si la DIAN demuestra que la diferencia patrimonial viene de alguna de esas dos causas, activos ocultos o deudas falsas, la sanción por inexactitud se dispara. ¿A cuánto? Al 200% del mayor valor del impuesto a cargo. ¿200%? El doble de la sanción normal. El doble. Aquí la ley es muchísimo más severa. Interpreta que no fue un simple descuido al declarar, sino una acción deliberada para ocultar patrimonio o engañar a la administración. Claro, tiene lógica que sea más duro. Piensa en alguien que recibe plata en efectivo y la guarda por ahí, o la invierte sin decir nada, o que dice que le debe un montón de plata a un amigo pero esa deuda nunca existió. Si la DIAN pilla que esa es la causa del aumento patrimonial que no cuadra, esa sanción del 200% puede ser devastadora. Es de las más altas que tenemos en Colombia. Entendido. Entonces, recapitulando, las consecuencias: 1, te suman la diferencia a la renta, sube el impuesto. 2, te clavan una sanción del 100% sobre ese mayor impuesto. O del 200% si fue por ocultar activos o inventar pasivos. Ok. ¿Y ya? ¿Eso es todo el castigo? Falta un detallito que a veces la gente olvida, pero que suma y suma. Los intereses de mora. Ah, los intereses. Claro. Sobre el mayor impuesto que dejaste de pagar en su momento, porque no declaraste bien esa renta por comparación, tienes que liquidar y pagar intereses moratorios. ¿Desde cuándo corren? Corren desde la fecha en que debiste haber pagado originalmente ese impuesto hasta la fecha en que finalmente lo pagues. Y la tasa de interés de mora de la DIAN, que se basa en la tasa de usura, no es nada bajita, suele ser alta. O sea que entre más se demore uno en pagar, más caro sale. Mucho más caro. El costo final para el contribuyente se incrementa bastante con los intereses. Queda clarísimo. Una diferencia patrimonial que no se pueda justificar puede salir carísima. Mucho ojo con eso. Totalmente. Ahora, voltemos la arepa. Pongámonos en otro escenario. ¿Qué pasa si el patrimonio de alguien sí creció, de verdad, legítimamente, pero por razones que no son ingresos, que olvidó declarar? Una situación muy común, de hecho. Claro, no todo aumento que no cuadra a primera vista es evasión. Hay muchas razones válidas. ¿Tiene el contribuyente forma de defenderse? ¿De explicarle a la DIAN qué fue lo que pasó realmente? Absolutamente sí. La ley no parte de la mala fe. Reconoce que el patrimonio puede aumentar por muchas razones válidas que no implican haber omitido ingresos que pagan impuestos. ¿Y cómo se llaman esas razones? El estatuto tributario las llama causas justificativas. Son las explicaciones válidas que la DIAN acepta. Pero aquí hay algo crucial. ¿Qué cosa? La carga de la prueba está del lado del contribuyente. O sea, ¿yo tengo que demostrarle a la DIAN por qué creció mi patrimonio? Exactamente. No basta con decir, fue por esto. Tienes que probarlo, con documentos, con soportes válidos, que el incremento se debió a una de esas causas permitidas por la ley. Entendido. ¿Y cuáles son esas causas, esas razones válidas que acepta la DIAN? ¿Nos puedes dar ejemplos? Claro, hay varias categorías importantes. Una es haber recibido ingresos que por ley no constituyen renta ni ganancia ocasional. ¿Ingresos que no pagan impuesto, pero igual entran? Exacto. Por ejemplo, algunas indemnizaciones específicas como las de seguros de daño. O los aportes voluntarios a fondos de pensiones o a cuentas AFC si cumples los requisitos y límites que dice la ley. Ese dinero aumenta tu patrimonio, pero no paga impuesto de renta directamente. Ok, esa es una. ¿Qué más? Otra causa muy frecuente, las valorizaciones de activos. Sobre todo los no monetarios, como los bienes raíces. Ah, cuando el apartamento sube de precio. Exacto. El valor catastral puede subir por decreto, o simplemente el valor comercial del inmueble aumenta. Eso hace que tu patrimonio en libro sea mayor, pero tú no has recibido plata líquida por eso en ese año. Claro, el valor subió en el papel, digamos. Eso es. Ojo, esto aplica a la valorización mientras tienes el activo. Si lo vendes, la utilidad de la venta sí puede generar impuesto. Pero la simple valorización justifica aumento patrimonial. Listo.
¿Alguna otra causa común? Sí, también se puede justificar con utilidades en la venta de acciones que se negocian en la bolsa, bajo ciertas condiciones que la ley establece para que sean ingreso no constitutivo. Ok. También, importantísimo, haber recibido donaciones o herencias. Estas pueden explicar perfectamente un aumento grande de patrimonio. Pero ahí hay un detalle, ¿no? Un detalle vital. Esas donaciones o herencias tienen que haberse declarado correctamente en la sección de ganancias ocasionales de tu declaración de renta del año en que las recibiste. Ah, o sea, si recibí una herencia en 2025, tenía que declararla en la renta de 2025. Exacto. Si no la declaraste ahí como ganancia ocasional, después no te sirve para justificar el aumento patrimonial ante la DIAN. Te dirán, ¿y por qué no la declaró en su momento? Clave eso. Hay que declarar las herencias y donaciones siempre. Siempre. Otra razón lógica es la adquisición de nuevos pasivos. Si pides un crédito hipotecario grande para comprar casa, Aumentan mis activos, la casa, pero también mis deudas, el crédito. correcto. Dependiendo de cómo jueguen esos números en tu patrimonio líquido total, un nuevo pasivo puede explicar parte del incremento. Tiene sentido. Y finalmente, a veces la explicación está en corregir errores. Corrección de errores de declaraciones anteriores. ¿Cómo así? Quizás en el año anterior se te olvidó declarar una deuda que sí tenías, o valoraste mal un activo. Al corregir eso en la declaración actual, pues se genera una variación en el patrimonio que no viene de ingresos nuevos de este año, sino de ajustar algo viejo. Ya veo. Son varias las opciones para justificar. Sí, pero recuerda lo que dijimos. La carga de la prueba. No basta con decir fue la valorización o fue un préstamo. Hay que demostrarlo. Exactamente. Esa es quizás la lección más importante de este tema. La DIAN no se conforma con explicaciones verbales o de palabra. ¿Qué tipo de pruebas piden? Pruebas documentales, contundentes, extractos bancarios que muestren cuándo entró la plata de la indemnización o del crédito, escrituras públicas de la compraventa o de la herencia, certificados de tradición y libertad actualizados de los inmuebles, si fue un préstamo de un familiar, un contrato de mutuo bien hechecito, soportes de las donaciones, certificados de valorización de inversiones, mejor dicho, papeles. Hay que ser muy organizado con los documentos entonces. Fundamental. Sin esos papeles, la justificación simplemente no vale para la DIAN en una fiscalización. Una buena práctica es tener una carpeta, física o digital, bien organizada por año, y ahí guardar todo lo que soporte los movimientos importantes del patrimonio. Compras, ventas, préstamos recibidos o hechos, herencias, donaciones, todo. Excelente consejo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante y aclarado muchos puntos oscuros. Hagamos un resumen rápido para que quede todo bien atado. Dale. Primero, la renta por comparación patrimonial no es un impuesto nuevo porque tengas más patrimonio. Es más bien un mecanismo de control que usa la DIAN. Basado en el estatuto tributario. Exacto. Y su objetivo es detectar posibles ingresos omitidos, o sea, plata que no declaraste. Comparando cómo creció tu patrimonio versus las rentas que sí declaraste. Y si la DIAN encuentra una excelencia que no le cuadra, y tú como contribuyente no puedes justificarla con pruebas válidas, Como ingresos no grabados, valorizaciones, herencias bien declaradas, nuevas deudas, corrección de errores. si no puedes probarlo, las consecuencias son bravas. Te suman esa diferencia a la renta, lo que sube el impuesto a pagar. Y te aplican sanciones que pueden ser del 100% o incluso del 200% del mayor impuesto. Más los intereses de mora. Correcto. Por eso es tan importante conocer esas causas justificativas y, sobre todo, guardar todos los soportes documentales. Definitivamente. Y mira como reflexión final. Creo que es vital que la gente entienda que este mecanismo es cada vez más relevante. La DIAN hoy tiene una capacidad tecnológica impresionante. Para cruzar datos, ¿cierto? Cruzan información de bancos, notarías, empleadores, reportes de terceros, información que llega del exterior por acuerdos internacionales. Todo. Eso hace que esta comparación patrimonial sea una herramienta cada vez más efectiva para ellos. No es tan fácil esconder cosas como antes. Para nada. Por eso este tema va más allá de solo presentar la declaración una vez al año y ya. Nos obliga a pensar en una planificación tributaria más consciente, más continua. Y a ser más ordenados. Exacto. A mantener un orden impecable con la información financiera personal y con los benditos soportes. Guardar facturas, contratos, extractos, certificados, no es una maña de contador. Es una necesidad estratégica. Totalmente.
para poder responderle bien a la DIAN si te preguntan algo y para evitarte problemas que pueden salir muy, muy caros. Esto, la verdad, invita a ser mucho más diligentes con nuestras finanzas y con los impuestos en el día a día, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Y esa reflexión tuya me deja pensando en una pregunta para quienes nos escuchan. A ver. Sabiendo cómo funciona esta comparación y que la DIAN tiene cada vez más tecnología para aplicarla, ¿cómo creen ustedes que esto podría o debería cambiar la forma en que manejamos nuestra plata y nuestros registros personales? ¿Será que nos empuja a todos hacia una mayor formalidad, incluso en transacciones pequeñas o entre amigos? Es una buena pregunta. Y pensando más a futuro, con la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos, ¿cómo se imaginan que va a evolucionar esta herramienta de la DIAN? ¿Llegaremos a un punto donde la detección de esas inconsistencias patrimoniales sea casi automática, instantánea? ¿Podría ser? ¿Y qué implicaciones tendría eso? ¿Cómo balanceamos la lucha contra la evasión, que es necesaria, con nuestra privacidad financiera? Ahí les dejamos esa inquietud para que la piensen. Un buen punto para reflexionar. Con eso, cerramos nuestro análisis profundo de hoy. Esperamos haberles ayudado a entender mejor este tema tan importante. Muchas gracias por acompañarnos.